Septiembre, día 28 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Wenceslao, duque de Bohemia, mártir. Fue Wenceslao hijo de Uratislao, duque de Bohemia, y de Drahomira de Luxco, nieto de Borívor, el primer duque cristiano, y de la bienaventurada Ludmila. Su padre Uratislao fue príncipe prudente y valeroso, lleno de bondad y muy cristiano, pero su madre Drahomira era gentil, sin haberla podido jamás convertir ni las exhortaciones, ni el celo, ni los buenos ejemplos de su marido. Naturalmente era de genio altivo y fiero, añadiendo a la impiedad de la crueldad y la perfidia. Tuvo dos hijos, Wenceslao, que fue el primogénito, y Boleslao, que nació segundo. Conociendo Santa Ludmila lo peligroso que era fiar la educación de los dos niños a una madre idólatra, cuyas costumbres eran correspondientes a su profesión, deseó criar en su palacio por lo menos a uno de los dos. Dejáronsele a su elección y escogió al hijo mayor, en cuyo admirable natural descubría bellas disposiciones para lograrse en él una cristiana educación. Fue pues enviado a Praga Wenceslao, al palacio de su abuela. Encargóse la virtuosa princesa de formar por sí misma aquel tierno corazón, repartiendo el cuidado de su educación con un sabio preceptor que le señaló. Era este un capellán suyo, sacerdote, santo, por nombre Pablo, que llenó dignamente todo el deseo de la princesa en las lecciones que le dio para cultivar a un mismo tiempo su entendimiento con el estudio de las letras y su corazón con el amor y con el ejercicio de la virtud. Correspondió el tierno príncipe tan perfectamente a este cultivo por la excelencia de su genio, por su docilidad y por su natural inclinación a todo lo bueno, que desde luego fue reputado por uno de los príncipes más cabales que había a la sazón en la Europa. No sólo no tenía necesidad el preceptor de excitarle al cumplimiento de las obligaciones del estudio y de la religión, sino que se veía precisado a moderar los excesos de su ardor por unas y otras. Habiéndose adelantado mucho y estando ya perfeccionado en el estudio de las letras humanas, resolvió Ludmila, de acuerdo con su preceptor, enviarle al colegio de Budex, ciudad poco distante de Praga, donde a la sazón se educaban muchos jóvenes de la primera nobleza y todos cristianos, bien persuadida de que sólo en los colegios y en los estudios públicos reina la pundorosa emulación, no habiendo cosa más ingrata ni más seca que una educación privada y particular, el que gobernaba el colegio con nombre y con autoridad principal o de rector era un clérigo de Neisse, en Silesia, hombre muy piadoso y tan conocido por su gran sabiduría como por la santidad de su vida. Bajo la disciplina de un monasterio tan santo, acabó el joven príncipe sus estudios y se perfeccionó en el ejercicio de las más excelentes virtudes. Distinguióse mucho entre todos por la penetración y por la brillantez de su ingenio, pero se distinguió mucho más por la pureza de sus costumbres, por su devoción y por su celo de la religión cristiana. Solo parecía, solo parecía niño en la edad, por lo demás modesto sin afectación, amigo del complacer a todos con decoro y sin bajeza, circunspecto en todas sus acciones, noble y grande hasta las más menudas, y cristiano siempre en todo. Se le consideró desde entonces como un perfecto modelo de los mayores príncipes de su devoción. Sobresaliente era a Jesucristo en el augusto sacramento, y una singular ternura a la Santísima Virgen. Esta reina de las vírgenes le alcanzó aquel extremado amor a la pureza, que pareció ser el carácter de este castísimo príncipe, huyendo con particular cuidado todas las ocasiones de perderla o de mancharla. Como su mismo nacimiento le destinaba para tener algún día vasallos que mandar, se dedicó con tiempo a adquirir todas las cualidades y prendas de un buen señor. A todos hechizaba su modestia, y su aplicable trato le hacía dueño de los corazones de todos. En ningún otro joven príncipe se vieron nunca ni modales más nobles, ni prendas más amables, ni costumbres más puras. Murió el duque su padre siendo aún muy joven, Wenceslao,
y apoderándose inmediatamente de Drahomira, su madre, de la regencia y del gobierno, faltándole ya el freno del duque su marido, se abandonó enteramente a su cruel humor y dejándose llevar de su implacable odio al nombre cristiano, se declaró contra la religión con un furor sin medida. Dio principio publicando un decreto fulminante en que mandaba cerrar todas las iglesias y cesar todo ejercicio de religión. Prohibía a los sacerdotes instruir al pueblo, excluía a los maestros cristianos de la enseñanza de la juventud, anulaba todo lo que su suegro Borivor y Uratislao, su marido, habían establecido en favor de los cristianos. En una palabra, desterraba la religión cristiana de todos sus dominios, depuso de sus empleos a todos los magistrados y a todos los oficios cristianos, nombrando en su lugar idólatras empedernidos y enteramente sacrificados a sus pasiones y a su tiranía. Fue tan cruel y tan bárbara la persecución que todo gentil particular tenía licencia para quitar la vida a cualquier cristiano, sin que a éste le fuera lícita ni aun la defensa natural, y si por defender su vida la quitaba a un gentil, condenaba a muerte cruel la princesa a otros 9 cristianos, de manera que la muerte de un culpado costaba la vida a 10 inocentes. Afligida la piadosa Ludmila en vista de tantos desórdenes, no pudiendo ya sufrir que a sus mismos ojos fuese destruida una religión que a costa de tantas fatigas habían establecido el duque su marido y el duque su hijo y también ella misma, no halló medio más eficaz para remediar tantos males que disponer tomarse las riendas del gobierno su nieto Wenceslao, que aunque tan joven tenía toda la prudencia y todos los talentos necesarios para gobernar un pueblo de quien era las delicias y la admiración. Habiéndole declarado duque de todos los estados, fue universal el alborozo en toda la Bohemia, celebrándose en todas partes fiestas y regocijos públicos. Drahomira, universalmente aborrecida por su crueldad y objeto de la execración general por sus estragadas costumbres, se dio sin ruido para evitar toda la disensión entre los dos hermanos. Se convino en un repartimiento y se desmembró una provincia a la parte superior del Elba, que se dio a Bolceslao, y su nombre se llamó desde entonces Bolseslavia. Viéndose abandonada, la impía Drahomira se arrimó al partido de su hijo segundo, el que valía tanto como la madre. Dio principio a su gobierno el nuevo duque, restituyendo la religión cristiana en todos sus estados a su antigua posesión, anuló todos los edictos que Drahomira había publicado para aniquilarla, y persuadido de que el medio más eficaz para hacerla que florezca la religión es el ejemplo del soberano, se esforzó cuanto pudo a reformar las costumbres de sus vasallos con el mudo, pero brillante modelo de las suyas. Pasaba en oración gran parte de la noche y dedicaba a ejercicios de piedad todo el tiempo que le dejaban libre los negocios públicos. Luego que vio reinar en todos sus dominios la paz y justicia, refloreciendo la religión por el gran cuidado que puso en elegir ministros y oficiales de conocida bondad e integridad, mudó presto de semblante toda la Bohemia, y rindió 1000 gracias al Señor por haberle concedido un duque santo. Desesperada, entretanto, Drahomira, al ver otra vez cristiano a todo el ducado de Bohemia, y noticiosa de la eminente virtud del duque, su hijo, conoció fácilmente que todo era fruto de los prudentes consejos de su suegra, Ludmila, y resuelta la furiosa nuera a desembarazarse de ella, sobornó a ciertos infames asesinos para que le quitasen la vida. Noticiosa de todo la virtuosa princesa, sin ignorar quiénes eran los asesinos sobornados, esta vez de dar la orden de prenderlos, llamó a todos sus criados, pagólos y recompensó sus servicios abundantemente, repartió entre los pobres todo el dinero, muebles y alhajas que le habían dejado, metióse en un oratorio, mantuvióse postrada por algún tiempo delante del altar, confesóse con su confesor el capellán el santo sacerdote Pablo, recibió de su mano el santo viático, encomendó su alma a Dios y se quedó en oración. Mientras se estaba ofreciendo al Señor como víctima de la religión, entraron 2 asesinos y arrojándose con furor sobre la santa princesa, le ahogaron con la misma toca o velo que tenía. Así murió Santa Ludmila, a quien la Iglesia honra como mártir el día 16 de este mes. Noticioso San Wenceslao de este cruel asesinato, sintió vivísimamente lo mucho que con él había perdido, lloró la falta de su abuela, que le había criado con tanto desvelo y sobre
y sólo se consoló con la seguridad de que lograría en el cielo una poderosa protectora contra las persecuciones que desde luego conoció harían padecer un cruel hermano y una madre desnaturalizada. Poco tardó ésta en darle pruebas de sus perniciosos intentos. Suscitóle un poderoso enemigo en la persona de Radislao, príncipe de Gurima, que entró en sus tierras con un numeroso ejército, despreciando las pocas fuerzas de un duque joven, sin experiencia y sin aliados. No dudó en que toda la Bohemia sería el fruto de aquella sola campaña. Admirado Wenceslao de aquella irrupción, le envió sus embajadores para preguntarle qué motivo le habían dado para declararle la guerra, con orden de ofrecerle todo género de honestas y decorosas condiciones para efectuar la paz, pareciéndole al príncipe de Gurima que la embajada era prueba de la flaqueza y del miedo, respondió con fiereza que la única condición para conseguir la paz era cederle toda la Bohemia. Viéndose el santo en la posesión de defenderse, juntó precipitadamente un ejército y marchó a buscar al enemigo que hacía grandes estragos en todo el país que pisaba. Cuando los dos ejércitos estuvieron a la vista, pidió Wenceslao a Radislao una conferencia y le dijo que, no habiendo de hacerse la paz a costa de una batalla, no era justo que se derramase tanta inocente sangre, y puesto que solos ellos dos serán o la causa o los autores de sus diferencias, solo ellos deberían terminarlas por un combate singular que decidiese la victoria. Oyó Radislao con lástima y con risa la proposición del joven duque, y trató de temeraria, pero la aceptó, tanto más gozoso cuanto se consideraba orgullosamente seguro de la victoria, y así, retirándose groseramente, le dijo con desprecio: «Anda, príncipe, ve a tomar tus armas, que presto se decidirá este negocio». Dejáronse ambos ver en el campo de batalla a la hora señalada, Radislao cubierto de armas como otro Goliat, con un dardo en la mano y con una larga espada en la vaina, Wenceslao con una sola ligera coraza y con una espada muy corta, como quien tenía colocada en el cielo toda su confianza. Hizo la señal de la cruz, como para dar principio al combate. Iba Radislao a dispararle su dardo, cuando vio delante de sí dos ángeles, y oyó una voz que le dijo: «No le tires». Apoderóse entonces de su corazón tal terror y tal espanto que dejó caer las armas en tierra, y corriendo a echarse a los pies de Wenceslao le pidió perdón y se sujetó a todas las condiciones que el victorioso duque le quisiera prescribir. Los dos ejércitos no acababan de crecer lo mismo que estaban viendo, y entonces se conoció que Wenceslao era un príncipe particularmente favorecido del cielo, a quien Dios había tomado debajo de su protección, y que siempre tendría de su parte al Señor Dios de los ejércitos. A la verdad, ningún príncipe cristiano mereció más estos insignes favores, ningún soberano dio jamás mayores pruebas de una fe más viva, de una caridad más ardiente, ni de una virtud más encumbrada. Su devoción a la Sagrada Eucaristía no sólo se acreditaba en el profundo respeto con que estaba delante del Santísimo Sacramento, y de su frecuente asistencia al pie de los altares, pasando en la iglesia la mayor parte de la noche, sino por la veneración que profesaba a todo lo que tenía alguna correlación con este divino misterio. Él mismo sembraba con sus propias manos el trigo que había de servir para las hostias, y exprimía las uvas del vino destinado al santo sacrificio. La aflicción que tenía a ayudar a misa era una prueba de su fe, y por la tierna devoción que profesaba la Santísima Virgen resolvió guardar perpetua castidad toda la vida. Pudiera parecer que su caridad con los pobres le hacía olvidar o le envilecía la dignidad de soberano, si no se supiera que nunca es un príncipe mayor que cuando sirve a los miserables. Declaróse desde luego por protector de los pobres y de los huérfanos. Era su mayor gusto disfrazarse por las noches y llevar sobre sus hombros haces de leña a las casas de los necesitados. Muchas veces se le vio asistir en persona a los entierros de la gente pobre, diciendo que las obras de misericordia decían mejor y eran más propias de los grandes que del menudo pueblo. Pocos días dejaba de visitar a los encarcelados, libraba muchas veces a los que estaban presos por deudas, pagándolas de su bolsillo, y consolaba con admirables razones a los delincuentes. Hacía más respetables y más respetados del público a los obispos y a los sacerdotes con los particulares honores que él mismo les tributaba. Siempre estaba descubierto delante de los ministros del altar, y siempre les hablaba con el mayor respeto. Quien le hubiera visto en sus devociones y ejercicios espirituales hubiera juzgado que no tenía otra cosa a qué atender, y quien le hubiera mirado en el gabinete despachando los negocios del Estado hubiera creído que no cuidaba de otra cosa.
Llamábanle comúnmente el Santo Príncipe, y era el duque de Bohemia, la admiración de todas las cortes. Sabíase que en la ocasión de valiente, era valiente, pero sin dejar jamás de ser devoto. Precisaba concurrir a la dieta de Worms que había convocado el emperador Otón I, sostuvo perfectamente la reputación de su virtud en todas las ocasiones. Pagóse tanto el emperador de su santidad y de las demás prendas que le adornaban, que resolvió elegir en reino y hacerle este favor al ducado de Bohemia, pero el santo duque no le quiso admitir, contentándose con la gracia que le hizo el emperador de eximir de todos sus subsidios a aquellos estados, favor que agradeció mucho por ser en tanta utilidad de sus vasallos. Dícese que un día, por haber querido oír 2 misas, llegó tarde a la asamblea, y que así el emperador como los demás príncipes, sentidos de aquella tardanza, resolvieron desairarle, no levantándose al tiempo de entrar en la sala, pero luego que se dejó ver en ella, fueron de muy distinto parecer, porque le vieron venir en medio de 2 ángeles que llevaban delante de él una cruz de oro. Y no sólo levantó el emperador de su trono imperial, sino que se adelantó algunos pasos para recibirle, y le hizo ocupar el primer asiento inmediato al mismo trono. Todos los demás príncipes le rindieron grandes honores, y deseoso el emperador de darle gusto, le regaló el brazo de San Vito, que ya había traído de Francia al monasterio de Corbia en Sajonia. También le regaló algunos huesos de San Segismundo, rey de Borgoña, a quien nuestro santo profesaba particular devoción. Restituido a Praga, hizo edificar un suntuoso templo en honor de San Vito, que hoy es la catedral donde dispuso que fuese trasladado el cuerpo de su abuela Santa Ludmila, que se halló entero y sin corrupción, honrándole Dios con gran número de milagros. Cuanto más estimado y más venerado era nuestro santo en toda Alemania, pero particularmente en Bohemia, más emponzoñada estaba contra él su cruel madre Drahomira y su hermano Boleslao. Resolvieron acabar con él y concertaron los medios de conseguirlo a tiempo, que tuvieron noticia de que Wenceslao había pedido al Papa algunos monjes de San Benito con ánimo de tomar el hábito, retirarse con ellos a acabar su vida en un monasterio, y con esta novedad suspendieron por algún tiempo la ejecución de sus intentos, pero viendo que el otro pensamiento iba largo, determinaron efectuar el suyo. Habíale nacido un hijo a Boleslao, y convidó al duque su hermano, como también a los grandes de Bohemia, para que concurriesen a las fiestas que pensaba hacer con ocasión de este nacimiento. En medio de los grandes motivos que tenía nuestro santo para desconfiar de su hermano, le pareció que no podía excusarse cortesana y decentemente de aquella visita. Las afectadas y extraordinarias demostraciones de amor con que fue recibido le aumentaron sus justos recelos, ni la misma magnificencia del festín del fue bastante para disminuirlos. Habíase dispuesto para todo acontecimiento con una extraordinaria confesión y comunión que hizo en Praga antes de partir a Boleslavia. Así a la medianoche se levantó de la mesa para irse a la iglesia según su costumbre. Fue muy fervorosa su oración, y con no sé qué secreto pensamiento de su muerte se ofreció a Dios en sacrificio. Pareciéndole a Drahomira que esta era la ocasión que se buscaba, apretó al impío Boleslao para que se aprovechase de ella. Obedeció el cruel parricida, pero al acercarse al altar y levantar la espada para descargar el golpe, se apoderó de él tal terror que se le cayó la espada de la mano. Levantáronla del suelo los fascinerosos que le acompañaban, y tratándole de cobarde, le animaron a efectuar el impío intento con que había venido. Entonces el desnaturalizado hermano le pasó de parte a parte la espada por el cuerpo, y le tendió muerto en tierra. Saltó la sangre a la piedad, donde se conserva hasta el día de hoy, El día siguiente se apoderó el impío homicida de los estados del santo duque y señaló su usurpación con una persecución horrible contra los cristianos, llenando todas las ciudades de sangre y de carnicería. Al infeliz Drahomira no le duró mucho tiempo la impunidad, porque pasando un día por un campo todo cubierto de cuerpos de una multitud de mártires sacrificados a su furor, a quienes ella había mandado que no se diese sepultura, se abrió de repente la tierra y la tragó a ella y a toda su comitiva. El impío Boleslao se atemorizó pero no se convirtió. Creciendo sus espantos con los milagros que se obraban en el sepulcro del santo mártir, mandó desenterrar
de noche su cuerpo y trasladarle a Praga en la iglesia de San Vito, para que los milagros que obrase se confundiesen con los de San Vito, titular de la misma iglesia. Pero confundió Dios la impiedad de Boleslao. Detuviéronse inmóviles los caballos que conducían el carro donde iba la santa reliquia, cuando llegaron junto a las cárceles de Praga, y no fue posible hacerles andar un paseo adelante hasta que se dio libertad a todos los encarcelados. Otra maravilla que tuvo por testigo a una numerosa multitud de pueblo fue que el carretero que guiaba el carro nunca pudo hacer que los caballos pasen por los dos puentes, y así, llevando los caballos con violencia al carro y carretero, pasaron a pie enjuto por medio del río. Todos quisieron ver el santo cuerpo, y abriéndose la caja, se halló tan entero y tan fresco como si hubiera estado vivo, aunque ya habían pasado 3 años después de su muerte. Sucedió el martirio de San Wenceslao el día 28 de septiembre del año 938. El impío Boleslao, por sobrenombre el Cruel, fue desgraciado por todo el tiempo de su reinado. El emperador Otón le batió por espacio de 14 años y se vio obligado a recibir la paz con las siguientes condiciones: dar satisfacción al mundo por la muerte de Wenceslao con una penitencia pública y de grande humillación, pagar todos los años un tributo al emperador y volver a llamar a todos los católicos desterrados, reedificar todas las iglesias destruidas y restablecer la religión cristiana en todos sus dominios. Murió miserablemente en la flor de su juventud. Sí, Boleslao II, su hijo Boleslao II, llamado el Piadoso, tomó por modelo a su santo tío y fue uno de los mayores príncipes de su tiempo. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Oh Dios, que por la palma del martirio trasladaste al bienaventurado Wenceslao desde el reino de la tierra al reino de la gloria, líbranos por sus ruegos de toda adversidad, y concédenos que le hagamos compañía en su felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 de la sabiduría. El Señor ha conducido al justo por caminos rectos y le mostró el reino de Dios. Dióle la ciencia de los santos, enriquecióle en sus trabajos y se los colmó de frutos. Asistióle contra los que le sorprendían con engaños y le hizo respetable. Le libró de los enemigos y le defendió de los seductores y le empeñó en un duro combate para que saliese vencedor y conociese que la sabiduría es más poderosa que todo. Esta no desamparó al justo cuando fue vendido, sino que le libró de los pecadores, y bajó con él a la cisterna, y no le desamparó en la prisión hasta que le puso en las manos del cetro real, y le dio poder sobre los que le oprimían, convenció a mentirosos, a los que le deshonraron, y le dio una gloria eterna en el Señor nuestro Dios. Nota: Salomón, autor de este libro, pretende dar a los gentiles una justa idea del origen y del fin de la verdadera sabiduría, y demuestra que no hay otros hombres verdaderamente sabios, sino los hombres justos de quienes tiene Dios particular cuidado, como se reconoce por toda la economía de su divina providencia. Reflexiones: protegióle contra sus enemigos y no abandonó al hombre justo. Nada temas, alma de poca fe, harías a Dios una grande injusticia si desconfiaras de su bondad, o si solo tuvieras en él una confianza poco firme. Mejor sabe que tú misma lo que puedes y lo que eres capaz de llevar. Sobradas experiencias tiene cada día tu flaqueza,
y debieras vivir desengañado de ti propio y de tus resoluciones. Quien oyese alguna vez nuestros propósitos y quien viese a nuestra actual constitución, creería que ninguna cosa del mundo sería capaz de derribarnos ni aun de hacernos titubear. Y habiendo dicho con San Pedro, aunque sea preciso morir contigo esta noche, no te abandonaré, no te negaré. Basta pues el miedo o la tentación de una infeliz criada para negar cobardemente al Salvador. Oh, qué flacos somos, mas por lo mismo que es lastimosa nuestra miseria, nos es muy provechosa nuestra propia experiencia, para desviarnos de todo apoyo, de todo recurso a nuestras fuerzas y a nuestra virtud. Conozcamos, pues, lo que somos, es decir, hasta dónde llega nuestra miseria y nuestra flaqueza, pero este conocimiento experimental no nos debe desalentar. Cuando soy flaco, decía San Pablo, entonces soy fuerte. Más que nuestra flaqueza nos perjudica nuestra propia estimación. No tentemos a Dios, pero pongamos en Él toda nuestra confianza. No salimos con lo que intentamos porque queremos ser los artífices de nuestra fortuna, o a lo menos los principales autores de nuestros proyectos. Nunca nos desalentemos en vista de nuestras faltas, como no las amemos y como no haya entre ellas siquiera una que tengamos cierto secreto deseo de perdonar, nunca servirán de estorbo a nuestra dicha. Las que únicamente detienen el curso de las gracias y van debilitando al alma sin adelantar apenas un paso hacia Dios son las reservas y las excepciones. Si detestas verdaderamente todas tus imperfecciones, si las abandonas todas al Espíritu de Dios, Él las devorará como el fuego devora la paja, pero antes de librarte de ellas, se servirá de ellas para librarte a ti de ti mismo. Emplearlas empleáralas en humillarte, en confundirte, en crucificarte, en arrancar de tu corazón todo recurso, toda confianza en ti mismo. Quemará las varas después de haberte golpeado para hacerte morir a tu amor propio. Humillémonos constantemente bajo la mano de Dios. Nuestros inquietos temores de lo futuro solo sirven para atormentarnos y para hacernos padecer inútilmente. Dichoso el hombre que pone en Dios toda su confianza. El Evangelio es del capítulo 16 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quisiere salvar su vida la perderá, pero el que perdiere su vida por mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre en cambio por su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Meditación de la confianza en Dios. Punto primero. Considera que la confianza en Dios es una esperanza firme y una seguridad moral de lo que Dios no solamente puede, sino que quiere hacer lo que deseemos y lo que pedimos, de que nos facilitará y proporcionará los medios necesarios para unirnos a Él, y que, habiéndonos ya dado a su propio Hijo y las primicias de su divino Espíritu como en arras y en prendas de nuestra salvación, nada nos negará ya de lo que sea necesario para conseguirla, con tal que le pidamos como debemos. Y con efecto, pues quiso entregar a su propio Hijo a la muerte por nuestro amor. ¿Qué mayor fundamento podemos desear para poner en él toda nuestra confianza? No debemos esperar que nos querrá liberar
de todos los peligros, con tal que le seamos fieles, salvarnos y llevarnos a su reino, sin lo cual de nada servirán todas las demás gracias? Él mismo nos exhorta a esta confianza en toda la Escritura, tanto que a ninguna otra virtud nos exhorta con mayor frecuencia. Ten confianza en Dios de todo tu corazón, nos dice por el sabio. Vuelve los ojos a todos los hombres que hay en las naciones y sabe que ninguno esperó jamás en el Señor que fuese confundido. ¿Qué hombre perseveró jamás constantemente en el servicio de Dios que fuese abandonado? ¿Quién le invocó a quien él despreciase? Nuestros padres esperaron en vos, dice el profeta, y vos les librasteis, clamaron a vos, y vos los oísteis. Esperaron en vos, y no fueron confundidos. Dejad al Señor el cuidado de vosotros, y Él os sustentará. Depositad en su pecho todas vuestras inquietudes, dice San Pedro, porque Él tiene cuidado de vuestras cosas. Desdichados aquellos que no tienen corazón, dice el sabio, y que no confían en Dios, porque Dios no los protegerá. Ninguna cosa honra más a Dios que poner en Él toda la confianza, esperarlo todo de Él, aun cuando por parte del hombre todo parece que está desesperado, como se dice de Abraham, que esperó contra la misma esperanza, y como dice el santo Job, que aun cuando Dios le quitase la vida, no dejaría de esperar en Él. Poner toda la confianza en Dios es glorificar su poder, su bondad y su misericordia, reconocer que es principio y autor de todos nuestros bienes, sin el cual nada podemos, pero con él no lo podemos todo. Son inseparables de la verdadera confianza en Dios una fe viva, una esperanza firme y una ardiente caridad, pero en faltando aquella virtud, faltan también todas estas. Punto segundo. Considera que es gran consuelo saber que en buscando al Señor con todo el corazón ningún bien nos faltará ni en esta vida ni en la otra. Siempre fue manantial seguro y fuente copiosa de todos los bienes una viva confianza en Dios. No se experimentan estos prontos socorros ni esta liberal asistencia porque se tiene una confianza defectuosa, tímida y desmayada, porque no se le busca a Dios de todas veras ni con todo el corazón. No se le busca con todo el corazón cuando se le busca por otra cosa distinta de él para satisfacer el amor propio, la concupiscencia y la vanidad o la pasión. No se le busca en verdad o con todas veras cuando se le busca por otro camino que el que Jesucristo nos trazó y por otros medios que los que prescribe el Evangelio, la vida ajustada a la fidelidad a las obligaciones del cristianismo y a las particulares del estado de cada uno, la experiencia que se tiene de las misericordias del Señor, reconocidas en sí mismo, la vigilancia y la aplicación a observar sus defectos y a corregirlos, a fundarse en una sincera humildad, en el verdadero amor de Dios y del prójimo, a desprenderse de sí propio de todas las cosas de la tierra, a llevar una vida pura y verdaderamente cristiana. Estos son los fundamentos de la cristiana confianza. Esta confianza produce la paz en la conciencia y esta paz domina las pasiones. Calma las inquietudes, tranquiliza el alma en medio de tumulto y de los vanos deseos a que está entregado el corazón. Buen Dios, de cuántos vanos temores que nos afligen, de cuántas aéreas inquietudes que nos despedazan, nos libraríamos si reinara en nuestros corazones la verdadera confianza en el Señor. Mas, ¿y por qué no reinará? Nos faltan motivos para tenerla. Toda nuestra religión nos predica, nos inspira confianza. Ninguna cosa nos puede hacer más felices en la tierra que la viva confianza en Dios. Oh mi Señor, ¿y qué motivos no tengo para confiar en vuestra infinita bondad? Aumentádmela por vuestra gracia. En esta espero que de hoy en adelante será mi más estimada virtud y que con aquella adquiriré todas las demás. Jaculatorias. Esperé, Señor, en ti, y seguro estoy de que jamás seré confundido. Bienaventurado aquel que pone toda su confianza en el nombre del Señor, y desprecia los vanos y frágiles apoyos de los hombres que engañan a los que confían en ellos. Propósitos. 1. Gímese en el mundo con el peso de las miserias, de las enfermedades, de las pasiones y de las desgracias. Pocos son los que no se quejan y no se consideran infelices entre tantos trabajos como turban los días más serenos de la vida. Los proyectos más bien concentrados se desvanecen, las medidas tomadas con la mayor prudencia no corresponden, con nada se sale de lo que se intenta. ¿Por qué?
porque falta la confianza en Dios. Es cierto que se recurre a Él para lograr un buen suceso de nuestras empresas, pero ¿se consulta primero su voluntad para intentarlas? Fórmase un proyecto que solo reconoce por padres al amor propio y a la pasión, y después se pide a Dios que le bendiga. Esto se llama confianza en Dios, y después nos admiraremos de que sea sin fruto una confianza que es tan vana. Ten en Dios de hoy en adelante una entera y perfecta confianza respecto a todas tus cosas. Apóyate en sola su misericordia y cuenta solo con su asistencia. Antes de formar algún proyecto, consúltale con Dios y en la ejecución pon en Él toda tu confianza. Obra a la verdad con tanta aplicación como si todo buen suceso dependiera de tus diligencias y de tu industria, pero pon en Dios toda tu confianza como si solo el Señor lo hubiera de hacer todo. 2. Siempre se necesita alguna intercesión, algún empeño para con los grandes y para con todos aquellos de quien se espera alguna gracia. Esto nos debe servir de motivo particular para alentar nuestra confianza en la Santísima Virgen, después de Jesucristo toda nuestra esperanza. Toda nuestra confianza se ha de colocar en la Madre de Dios. Ella es, como canta la Iglesia, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra vida. No quiso el Hijo de Dios hacer el primer milagro, sino a ruegos de su madre, y aún según la expresión del Evangelio parece que el Divino Salvador anticipó el tiempo de hacerlos luego que la Virgen se lo suplicó. Esto prueba la confianza con que debemos acudir a María en todas nuestras necesidades. Renueva hoy toda tu confianza en esta Divina Madre y háztela familiar con la oración que sigue. Oh mi Señora, Santa María, después de Dios, en ti pongo toda mi confianza. Entrégome enteramente a tu protección hoy, todos los días de mi vida y singularmente en la hora de mi muerte, mi alma, mi cuerpo y mi refugio enteramente en el seno de tu misericordia. Tú eres toda mi esperanza y todo mi consuelo después de Jesucristo. A ti recurro en todas mis miserias y en todos mis trabajos. Reconózcote por árbitra de mis días, y sobre todo te encomiendo el fin de mi vida, suplicándote me alcances gracia por tu intercesión y por tus merecimientos para que, de hoy en adelante, todos mis deseos y todas mis acciones sean conformes a tu santa voluntad y a la de tu querido Hijo. Amén. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos conceden el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.